nuestras Biblias en el libro de Génesis, Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Los jóvenes que están ahí, que tienen Biblia, y a los que no tienen, a los amigos que están aquí presentes, compártanle la palabra del Señor. Amén. Compártanle la Biblia para que ellos también puedan leer esta palabra. Amén. Génesis capítulo 37. Vamos a leer desde el verso 16 en adelante. Amén. Libro de Génesis capítulo 37, del verso 16 en adelante. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera, verso 16. José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. El hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matar. Y dijeron el uno al otro: he aquí el soñador. Pues venid, matémosles y echémosles en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Amén. El tema en esta noche es: ¿qué será de tus sueños? Dale la mano al que está a tu lado y dile: ¿qué será de tus sueños? Mire, hace unos días atrás, o no hace unos días atrás, el día de anteayer, en la ciudad de Milagro, no sé si usted vio las noticias, lo pasaron en TC, y a mí me llamó mucho la atención porque 5 o 4 de mis sobrinos estudian en un colegio nacional ahí en la ciudad de Milagro. Y un grupo de jóvenes estuvieron jugando un juego que ahora le llaman Charlie, no sé si ustedes lo habrán escuchado. Y realmente sí, usted dice: sí, eso ya es viejísimo, ¿sí? Antiguamente nosotros lo conocíamos como la Ouija. Y realmente una sobrina hoy día llegó y no quiere ir al colegio porque está entrada en pánico a causa de aquello. Y yo en esta noche he tomado esta cita y la vida de José para representar a la juventud que hoy en día estamos viviendo. Dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Hace unos momentos ustedes pudieron ver una parodia o una obra representada en este lugar, y un fiscal que era el Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y digo el enemigo de nuestras almas tanto para los cristianos como para los no cristianos, tanto para los jóvenes que siguen el proceso del Evangelio como para los jóvenes que no están en el Evangelio. Porque el diablo no solamente ataca a los cristianos, sino que también está en su corazón destruir a los jovencitos y a las jovencitas de todos los tiempos y de todas las edades. Tanto así que dice la Biblia que José era un joven de entre 12 hermanos, era uno de los últimos. Dice la Biblia que su padre, cuando lo vio nacer a José, le tuvo un gran cariño y un gran aprecio, ya que José había sido procreado en la vejez de Jacob y con su amada esposa, bendito sea el nombre de Jesús, al cual él le había amado mucho. Y dice la Biblia que José, junto con su otro hermano menor llamado Benjamín, eran hijos de esta mujer por la cual José había trabajado 14 años. Hoy en día los muchachos no quieren ni trabajar y se quieren llevar a las muchachas. Y José tuvo que trabajar 14 años, hermano, joven. Y dice la Biblia que José fue un joven que creció en medio de una gran familia.
profesionales, teniendo una buena familia, un buen hogar, una buena esposa, un buen esposo, buenos hijos. Porque el hombre o los hombres somos hechos de sueños. De pronto usted se sube en un bus y comienza a imaginarse el hombre de su vida, la mujer de su vida, o tal vez estudiando profesionalmente en un grado académico mayor. De pronto sus padres fueron doctores, médicos o son ingenieros y usted dice: yo quisiera llegar a emular lo que hizo un día mi padre, o tal vez ser superior a mis padres. Y muchos tenemos sueños, en realidad muchos hemos soñado y hemos visto y hemos ideado nuestras vidas en un nivel diferente a lo que hoy en día estamos viviendo. Amén o no amén, jóvenes. Porque los jóvenes son soñadores por esencia, por naturaleza. Y dice la Biblia que José se levanta teniendo un sueño en su vida. Y el sueño de José era que él estaba en el campo y de pronto estaba en el campo junto con sus 11 hermanos. Y dice la Biblia que como eran gente que trabajaban en el campo, eran gente agricultora, ellos de pronto estaban en la cosecha y vieron que el manojo de José estaba erguido, estaba, bendito sea el nombre de Jesús, en forma vertical, y que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el manojo de José. Cuando él le contó este sueño a sus hermanos, dice la Biblia que sus hermanos se enojaron en gran manera, que sus hermanos dijeron: ¿cómo pues tú puedes pensar que puedes ser príncipe entre nosotros? ¿Cómo puedes pensar tú que puedes ser mayor? Si aquí, si alguien tiene que ser príncipe, es Rubén, porque es el primogénito. Porque ese es el que va a recibir, por ser primogénito o primer hijo, una doble porción y va a heredar la casa paterna. Porque se dan costumbres allá en el Medio Oriente que cuando el hijo, bendito sea el nombre de Jesús, o el padre moría, el primogénito recibía una doble porción y la mayor fortuna que dejaba su padre. ¿Cuántos primeros hijos quisiéramos nosotros también recibir esa doble parte, hermano? Amén. Pero la mayor parte la hemos recibido cuando venimos hasta los pies de Cristo, porque Él se nos da la doble, la tercera, la cuarta, la quinta porción, nos entrega en nuestras vidas. Entonces los hermanos de José se levantaron para conspirar contra José. Y ellos dijeron: ¿qué te pasa? Que estás soñando demasiado. ¿Qué te sucede a ti? ¿Que crees que puedes ser mayor que nosotros? Aplicándolo a la vida espiritual de la iglesia en estos últimos tiempos. Hay muchas veces que jóvenes se levantan con sueños, jóvenes que se idean y que quieren algo mayor en Dios, pero siempre van a aparecer aquellos que quieren robarte y matarte los sueños para que esos sueños no se cumplan en tu vida. Y dice la Biblia que los hermanos de José le dijeron: tú estás loco, tú como que tomaste mucho B220, estás acelerado, cálmate un poquito. Y dice la Biblia que entonces José, mire, que de hecho ya era el hijo más amado de su padre, que ya su padre le había mandado a confeccionar una túnica de colores. Dale la mano al que está a tu lado y dile: una túnica de colores. Mire, antiguamente los que se vestían con túnicas especiales y de colores eran los príncipes. Dale la mano al que está a tu lado y dile: tú eres un príncipe, tú eres una princesa. Sí, porque te veo que tienes la túnica de colores. Dile: te veo que tienes túnica de colores, eres un príncipe. Mire, y de hecho ya sus hermanos, de verlo vestido diferente, le tenían envidia. De ver lo que era diferente, ya lo odiaban. Tal vez a tú te odien por ser diferente a los demás. Tal vez a tú te estén molestando porque eres diferente a alguien dentro de tu sociedad o dentro de tu círculo que vives hoy en día. Tal vez la gente te diga que
15 años, de 16 años ya cumplió. La otra ahora, el otro mes me cumple, hoy, mes de julio, cumple 15 años. Tengo 2 hijas muy hermosas. Mire la pinta, bien hermosa. La gracia de Dios está conmigo, amén. Bueno, la mamá también me ayudó, también igual. Y vea, mi hija tiene 16 años y cuando tenía 15 me dijo, papá, que quiero hablar con usted muy serio. Algo muy serio. Y yo le dije, tranquila, mija, a la salida del colegio hablamos. La fui a ver, las pasé recogiendo las dos y no fui en vehículo, sino que me fui a pie para venir conversando con ellas por el camino. Nos sentamos a tomar un helado y la menor me dijo, papá, mira, yo tengo muchos sueños. Mis prioridades, mis metas son muy grandes en la vida. Pero resulta que hay alguien que me gusta ahora, en esta edad que tengo. Imagínese un padre que le digan eso a sus hijos. Yo tragué el seco, casi me atoro con el helado, le digo, tranquila, déjame respirar. Yo le digo, tienes 15, vas a cumplir 16 el próximo año. Mi amor, le digo, mira, hay principios, hay valores, y yo me gozo en el Señor, porque tú tienes 15 y aún no has cometido tantos errores en la vida como otros o como otras a tu edad ya andan con 2 y 3 muchachos, o han pasado en su vida por 2 o 3 muchachos y tienen 1 o 2, 3 hijos a la edad de 14, de 15 años. Me gozo en el Señor por aquello, porque tú piensas y tú dices que tienes tus sueños. Pero yo te digo algo ahora, hija. Si tú mañana más tarde dejas que esos sueños fluyan en tu vida, que esos sueños y que el propósito de Dios se cumpla sobre tu vida, tú vas a ver cuando llegues a los 18, cuando termines tú, tal vez tu bachillerato, que vas a ver la vida tan diferente como la estás viendo ahora. Y tú ya no querrás que esos sueños que tú tenías y que has alcanzado se queden ahí, sino que vas a querer lograr y vas a querer llegar a tener muchos más sueños, y sueños mucho más grandes que los que tienes hasta ahora. Y ella me dijo, sí, papá, usted me puede decir todo, pero a mí me gusta el muchacho. Yo le digo, yo no te estoy diciendo que no te debe gustar, es más, me alegra que te guste un muchacho y no una muchacha. Me alegra porque estás definiendo, o has definido ya tu gusto sexual. Y gloria a Dios por aquello. Mire, se ha hablado tanto del sexo y se ha puesto el sexo y se lo ha estigmatizado como pecado, hermano, cuando el sexo no es pecado. ¡Wow! ¿De verdad que el sexo no es pecado? Pregúntenle a los esposos, pregunten a sus padres, papá, el sexo es pecado. No es pecado mientras está dentro del matrimonio. Mientras el sexo se lo practica en el círculo del matrimonio, no es pecado. Nosotros estamos llevando conferencias a diferentes lugares que se llaman SOS. Santidad, obediencia y sexualidad. Eso significa esa sigla de SOS. Porque hoy en día se ha satanizado el sexo, y cuando se habla de sexo dentro de las iglesias, la gente dice, uy, callen a ese predicador que va a decir, que va a hablar acerca del sexo. No, el sexo no es pecado mientras está dentro del matrimonio. Entonces yo le dije a mi hija, mira, esta conversación es muy larga, muy extensa y el tiempo ya no nos da. Realmente yo quiero invitarte uno de estos días a platicar sobre algunos asuntos de la vida del enamorado. Y ella me dijo, bueno, papá, listo. Tenía una campaña en la ciudad de Playas y me la llevé 2 días, hermano. Mi hija menor no pudo ir por cuestiones del colegio. Yo le dije, entonces, bueno, mejor, porque me la llevo a la mayor y ahí le voy a hablar. Le voy a hablar, pero le voy a hablar, de verdad. Pasamos 5 horas, hermano, caminando y hablando. Cosa que hoy en día los padres dan celos con nuestros hijos.
padres que se sienten a conversar con sus hijos. Bien difícil. Y a veces nosotros decimos, ¿a dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestras juventudes? ¿A dónde están? ¿Hacia dónde se están encaminando? Si nosotros mismos no sabemos que somos los padres, ¿quién nos va a dar respuesta por nuestros hijos? Mire, y dice la Biblia que José tenía sueños en su vida. Y dice la Biblia que en una segunda ocasión José tiene otro sueño que no era tan diferente al primero. Y el segundo sueño que tiene José es que él está parado y donde él estaba parado vienen 11 estrellas junto con la luna y el sol en representación. Y dice la Biblia que esos símbolos que se presentaron ante José se doblegaron y se arrodillaron ante José. José se levanta contento, porque ¿quién no se va a levantar contento con un sueño de esos? Y dice la Biblia que toma a su familia de pronto sentada en la mesa para tomar el desayuno, a sus 11 hermanos, a su padre y a su madre, bendito sea el nombre de Jesús, y se levanta y dice, he tenido otro sueño. Y los hermanos me imagino que se lo quedaron viendo y dije, no, comenzó este loco otra vez con su tema. Bueno, de una vez cuenta tu sueño para ver. Papá, escucha lo que este señor está medio loco, está chiflado. Y de pronto José dice, yo soñaba que estaba parado y de pronto venía el sol, la luna y 11 estrellas más y se doblegaban a mí. Y ya no fueron solamente sus hermanos, sino también el viejo Jacob, que se levanta y le dice, ¿qué te pasa, hijo? Oye, como que tú estás demasiado acelerado. ¿Cómo vas a creer que yo, tu madre, bendito sea el nombre de Jesús, y tus hermanos se van a doblegar ante ti? Esos sueños están en la carne. Ayer de pronto comiste mucho cordero, te levantaste, te acostaste con la barriga llena y por eso andas soñando lo que has soñado. Déjame decirte que cuando tú tienes sueños en Dios y cuando Dios tiene propósitos en tu vida, no habrá nadie que pueda cambiar esa circunstancia que Dios ha establecido para tu vida. Aunque el diablo quiera robar esos sueños, aunque el diablo quiera matar esos sueños, Dios no lo va a permitir, porque cuando Dios tiene establecido algo con alguien, cuando Dios tiene establecido propósitos con la juventud, cuando Dios tiene establecido propósitos con alguien, Dios de donde sea, Dios de donde esté lo saca, Dios de donde esté lo trae para cumplir esos propósitos y esos sueños en cada vida y en cada corazón. Dice la palabra del Señor que cuando José llegó al campo donde estaban pastando, ya sus hermanos se habían ido a otro lugar. Y que de pronto alguien por ahí escuchó que sus hermanos se habían ido al campo de José. Entonces él le dijo, ¿dónde están mis hermanos? Y él le dijo, yo escuché que se iban al campo de José. José fue a buscarlos. Y dice la Biblia que cuando José se iba acercando, escúchame bien, cuando José se iba acercando hasta donde estaban sus hermanos, oiga, los que estaban ahí reunidos, los hermanos de José, el uno al otro se podían y decía, ve, ahí viene el soñador. Ahí viene ese que tiene sueños en su vida. Ahí viene ese que quiere ser un predicador. Ahí viene ese que quiere ser un salmista, el que canta más feo. Ahí viene ese que quiere ser un guitarrista y no sabe ni las notas. Ahí viene ese que quiere ser un predicador y ni siquiera ora. Ahí viene ese que quiere ser un profesional. Ahí viene ese que quiere marcar la diferencia en su familia porque nadie ha sido profesional y ese es el único que quiere estudiar, no lo va a lograr, no lo va a poder. Ahí viene ese que tiene sueños. Ahí viene ese que está aspirando a ser diferente entre los demás. Ahí viene ese que dice que va a ser príncipe y no lo podrá nunca. Ahí viene ese que quiere hacer algo diferente, pero no lo va a lograr. Bendito sea el nombre de Jesús. Escúchame bien, joven, tú que me escuchas en esta hora. Tal vez muchos dirán, tal vez muchos ahora estén codeándose y diciéndose, ese quiere marcar la diferencia, ese quiere hacer algo diferente. Bendito sea el nombre de Jesús, pero nunca lo va a lograr. Yo te digo en esta hora que todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza, que Cristo es
Como Dios todo lo tiene planificado, hermano, en nuestras vidas. Dios sabe cómo hace las cosas. Dile al que está a tu lado, no es una coincidencia que tú estés en esta noche aquí en este lugar. Dile, no es una coincidencia que tú estés aquí en esta noche. Es porque Dios así lo quiso. Es porque ya en el plan de Dios estaba que tú estés aquí en esta noche escuchando esta palabra. Es que ya en el plan de Dios estaba diseñado que tú estés aquí, que tú estés aquí presente para poder escuchar que esos sueños que tú tienes sí se pueden llegar a cumplir. Y dice la Biblia que los hermanos de José entonces cogieron, lo tomaron a José, lo golpearon, le quitaron la túnica de colores. Oiga, lo primero que quiere hacer el diablo es quitarte esa bendición que Dios te ha dado. Lo primero que Satanás quiere es arrancarte esa investidura que Dios te ha dado. Dale la mano al que está a tu lado y dile, te podrán quitar la túnica de colores, pero jamás te podrán robar esos sueños que Dios te ha dado. Podrán despojarte de esa túnica de colores. Podrán despojarte tal vez de lo que tú pensabas que un día podías hacer, pero jamás podrán robarte los planes que Dios tenía establecidos para tu vida. Y dice la Biblia que José fue echado en una cisterna. Y que el uno al otro decía,
Y no era tal vez la primera vez que le coqueteaba. Y la mujer de Potifar, escúcheme bien, no era cualquier mujer. Era una de esas 60, 90, 60. Que cuando pasa más de uno se le va la vista. 90, 60, 90. ¿Sí? Que a más de uno se le va la vista, hermano. Dijo un amigo mío, yo por eso, hermano, la veo una vez bien vista para no verla 2 ni 3 veces. Escúcheme bien. José prefirió que diga y que se diga hasta ahora: aquí corrió antes que aquí pegó. Y fue condenado injustamente. La mujer de Potifar lo acusó como que si él le hubiese querido violar. José no puso réplica alguna. José enmudeció y cayó, porque en silencio o en su silencio sabía que Dios iba a actuar. Bendito sea el nombre de Jesús, porque hay muchas veces, hermanos, que el enemigo se levanta contra nuestras vidas, y cuando se levanta muchas veces es preferible hacer silencio y dejarlo que Dios hable por nosotros. Y dice la Biblia que luego de ser jefe entre la casa de Potifar, llegó a ser otra vez prisionero en las cárceles de Egipto. Usted se imagínese por un momento este cuadro. José era un príncipe entre sus hermanos. Lo vendieron como un esclavo. Fue llegado a la casa de Potifar, fue puesto sobre todos los mayordomos. Luego de ahí fue acusado injustamente y fue llevado prisionero a una cárcel. Si yo fuera José, hermano, Dios hasta me ampara. De decir, Señor, pero ¿por qué? Si lo único que he hecho es hacer tu voluntad, y sin embargo, todo esto me atormenta. Pero cuando yo digo eso, digo: Señor, gracias, porque la palabra dice que esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino para aquel que Dios tiene misericordia. Gracias, porque la palabra de Dios dice que esto no es para cobardes, sino que esto es para valientes. Esto es para aquel que quiere ser valiente, para arrebatar allá arriba ese reino de los cielos. Estaba en una campaña predicando, y había un borrachito que gritaba y decía: lo que pasa es que a tú no te gustan las mujeres. Y yo le digo: sí me gustan. Antes me gustaba tener 2 o 3, pero ahora me conformo con una que es real. Y yo le digo: no es valiente el que tiene 4 mujeres, la que tiene 2 maridos, porque la samaritana tenía 5, obtuvo 5. Sin embargo, fue desnudada ante la presencia de Cristo. No es valiente el que puede pegar más, sino aquel que es capaz de reconocer que es un necesitado miserable delante de la presencia del Señor. Valiente es el que dice: Señor, yo soy pecador. Valiente es el que se para y dice: Señor, si yo reconozco que tengo una gran necesidad en mi vida. Valiente fue José, que cayó y que fue llevado preso a los calabozos, y que sin embargo dice la Biblia que José fue tenido como un padre de la fe por creerle que esos sueños eran capaces de, aún en aquella cárcel, que Dios no pudiera cumplir. José fue valiente al reconocer que solo Dios, aquel Dios que lo había llamado, era capaz para poder
flaca y las 7 espigas. Y usted decir, si ese sueño es fatiguísimo de responder, de interpretarlo, hasta yo lo sé. Claro, nosotros ahora lo hemos leído. En ese tiempo, imagínense, que alguien lo sueña y no hay a quien lo interprete. Y dice la Biblia que estaban con él preso el copero y el panadero. Y también el copero y el panadero tuvieron sueños. Y el copero sueña y dice que veía 3 lagares llenos de uvas y que de pronto él los exprimía y los ponía en la copa y le daba otra vez la copa en la mano de Faraón. Y se lo cuenta a José. Y José dice, bueno, el sueño significa que de aquí a 3 días otra vez tú vas a ser restituido en el puesto de Faraón. El copero lo quedó bien y le dijo, seguro, seguro como que me llamo José. El panadero que estaba por ahí cerca escuchó y dijo, bueno, yo también tuve un sueño y el sueño es que vi 3 canastas de pan con todos los manjares preparados y estaban sobre mi cabeza y de pronto venían aves del cielo, aves de rapiña y lo comían. Y José le dijo, bueno, la interpretación de las 3 canastas significa que de aquí a 3 días tu cabeza va a ser quitada de tu lugar y vas a ser muerto. Y dice la Biblia que tal cual como José interpretó los sueños sucedió. Y cuando ya vino el copero para ser restituido en la corte de Faraón, cuando ya iba a salir el copero, José se le acerca y le dice, ñañito, 11 pilas que te acuerdas cuando estás allá afuera. El copero lo que le dijo, tranquilo ñaño, si estás hablando conmigo. Yo no me voy a olvidar de lo que tú has hecho por mí. Cuando no había esperanza, tú me dijiste y me diste la respuesta. ¿Cómo me voy a olvidar de ti? Ya te digo algo esta noche, joven, jovencita. El mundo entero se volverá a olvidar de ti. De hecho, el copero salió y lo primero que hizo fue se olvidó de José. ¿Usted cree que se acordó? No se acordó. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros ponemos la esperanza en el hombre siempre nos traiciona. El hombre siempre nos da la espalda. Tal vez tú digas, no, yo tengo mi vicio, pero si yo quiero, yo lo detengo y yo hasta ahí le digo. Déjame decirte algo, que hay muchos que han intentado hacerlo y no han podido. Y hoy en día están en el infierno lamentándose no haberle dado una oportunidad a aquel que podía cambiar las circunstancias en mi vida. Hoy en día hay muchos allá que se están quemando en las llamas del infierno queriendo un solo segundo para poder arrepentirse de sus pecados cuando le hablaron de Jesucristo. Pero ya no tienen oportunidad. José le dijo, acuérdate de mí. Y el copero le dijo, tranquilo. Pasó el tiempo, hermano, y el copero se olvidó. Cuando Faraón tiene los sueños, y dice la Biblia que Faraón estaba turbado a causa de las visiones nocturnas que había tenido. Faraón estaba que se daba vuelta en la cama y decir, ¿qué es lo que significa estas vacas flacas, estas vacas gordas, verdad? Yo ya quiero enloquecerme porque no encuentro significado a esto que estoy cada noche y tras noche. Se me vienen a la mente estos sueños, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces dice la Biblia que una noche de esa, el copero corre a la presencia
Y el faraón le dijo: ¿qué haces aquí? Corre, anda a llamarnos a José para ver qué me dice de estos sueños. Y dice la Biblia que cuando fueron a verlo a José, ahí en la cárcel lo sacaron, lo cambiaron, lo bañaron, lo vistieron, le pusieron ropas, bendito sea el nombre de Jesús, sobre su cuerpo, y lo trajeron al palacio y lo llevaron a la presencia del rey, bendito sea el nombre de Jesús, porque ahí es donde tú tienes que estar, amada iglesia, ahí es donde tú tienes que estar, amado joven, en la presencia del rey, en el palacio, vestido con vestiduras de gala, bendito sea el nombre de Jesús, porque para este tiempo Dios te ha escogido, para este tiempo Dios te ha llamado, para poder comunicar estas verdades del Evangelio. Y dice la Biblia que cuando llegó José a la presencia de Faraón, Faraón le contó los sueños, las vacas gordas, las vacas flacas, usted se lo sabe mejor que yo. Y dice la Biblia que José le dijo: mira, la interpretación o los dos sueños son uno solo, y como son dos quiere decir que la palabra de Dios es firme. Son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. 7 años donde tú vas a tener que cosechar, donde tú vas a tener que recoger todo. Es 7 años de tal prosperidad que tú vas a tener que tumbar los lagares y hacerlos más grandes. Tú te vas a tener que aprovechar todo lo que produzca la tierra. Porque después de esos 7 años van a venir 7 años donde la tierra entera va a morir a causa de la escasez. Y José dijo: bueno, Señor, yo he cumplido con lo que me has pedido. Y cuando José se iba a retirar, me dice: Faraón, ¿puedo darte una humilde opinión? ¿Puedo darte una opinión? Y el faraón le dijo: bueno, José, habla. Y dice la Biblia que entonces José fue puesto como segundo después de Faraón. No había nadie más por encima de José en Egipto. Y cuando Dios estaba dando abundancia en Egipto, cuando Dios ya había hecho toda la obra del sueño de Faraón, escúchame bien, se venían a cumplir los sueños de José. Mire, yo conocí a Cristo a la edad de 17 años. Yo tenía 17 añitos cuando yo recibí a Cristo aquí dentro de mi corazón. Era el mejor jugador de fútbol en el colegio. El número 10, la sota, como le dicen los muchachos. Estaba en 4º año de colegio. Era en el consejo estudiantil el secretario, postulante el próximo año a ser presidente. La reina del colegio era mi enamorada. Mi padre tenía mucho dinero y me iba y me llevaba en los mejores carros que él tenía, dejarme a la puerta del colegio. Tenía todo en mi vida para creer que tenía felicidad dentro de mí. Cuando yo iba a los lugares donde supuestamente nos íbamos a divertir, estaba siempre esa palabra que Dios había puesto en mi corazón y sentía un gran vacío dentro de mi vida. Me tomaba una copa de alcohol de pronto y sentía un gran vacío y yo decía: esta no es la vida que yo quiero para mí. Esta no es la vida que yo estoy llevando, bendito sea el nombre de Jesús, para tener un futuro mejor. Cuando de pronto yo era enamorado y de pronto acariciaba a una muchacha más allá de lo debido, yo decía: esto no es lo que a mí mis padres me enseñaron. Esto no es lo que a mí en mi corazón un día pusieron aquellos que me están dando una educación. Yo tenía otros sueños diferentes a los sueños que estaban pasando, manifestándose en mi vida. Es porque Dios, cuando pone sueños en tu vida, es Dios que trata el corazón del hombre, es Dios que trata el corazón del joven, es Dios que trata y es Dios que irrumpe en la vida de todo ser humano para poder cambiar esas circunstancias, para poder cambiar lo que el diablo quiere establecer sobre la juventud, sobre tu vida. Es Dios quien te está preparando para cumplir ahora esos sueños que tiene para ti. Mire, ahora los sueños de José estaban por cumplirse. Aquello que había sido imposible y que para todo el
muerto a José. Y el uno se preguntaba y decía, José se murió. Y aún Jacob lloraba por su hijo muerto. Veía la túnica de colores y veía y decía, mi hijo José. Es que no hay peor cosa, hermano, escúchate bien, no hay peor cosa que una mentira repetida 1000 veces termina haciéndose una verdad en tu boca. Eso que tú repites y dices, yo no sirvo para nada. No, pastor, a mí no me tome en cuenta, yo no sirvo para eso. ¿Cuántas veces no te has repetido esa vil mentira que el diablo ha puesto en tu boca diciendo, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para eso, yo no sirvo para lo otro, yo no sirvo para lo de allá? Póngalo a fulano que él sí sabe mentira. Todos somos capaces en Dios. Dios quiere hacernos capaces a todos de poder cumplir nuestros sueños. Oigan, cuando acá en la tierra de los sueños cumplidos se estaban cumpliendo, ya se habían dado los sueños, en la tierra prometida estaba haciendo ya mella la escasez del hambre.